Rápido, cuadrar el gorro, ya empezó. Buenas noches. Al entrar a Deuteronomio, encontramos a Dios enseñando por segunda vez la manera de vivir, el modo de adorarlo y de presentarse ante Él. Ten presente que todos los que salieron de Egipto perecieron en la travesía, a excepción de Josué y Caleb. El peregrinaje llega a su fin y una nueva generación va a entrar en la tierra prometida. Dios recuerda sus mandamientos y ordenanzas, dándole su base. Deuteronomio 6, 4, 6 nos dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, resaltando que el amor siempre es el vínculo supremo, siempre, el vínculo con el Señor. Y que todos sepamos que Él nos ama y pretende siempre reciprocidad de parte de cada uno de nosotros. Camina por este libro y encontrarás que Dios es un Dios cercano que se aproxima a los suyos, se hace presente y cumple lo que promete, pero también un Dios santo, que no admite impureza ni pecado, que como Padre quiere el bien de la humanidad en una relación de amor y armonía. Pone de presente que la obediencia a Él trae como recompensa la paz, la libertad y el disfrute de una larga vida, pero la desobediencia acarrea consecuencias, pérdida de la libertad y muerte espiritual. También se encuentra el mensaje de reconciliación para arrepentimiento de todo corazón, el perdón de Dios y el retornar a la amistad con Él. Miren, Deuteronomio nos recuerda y nos invita a no perder más el tiempo. Varios de entre nosotros reconocen con tristeza haber perdido muchos años. No es necesario en absoluto esperar hasta una edad madura o la vejez para entrar en plena posesión de los lugares celestiales. Desde el comienzo de nuestra vida cristiana, el Espíritu Santo quiere enseñarnos las verdades, los principios de la palabra. Nos recuerda nuestra triste tendencia a reñir por el camino y las medidas que el Señor se ve obligado a tomar desde que da los primeros pasos en el desierto. Encontramos la raíz del mal en la falta de confianza en Dios, siempre queriendo comprobar sus afirmaciones. Y cuando andamos por la vista y no por la fe, el enemigo se apresura a hacernos retroceder, colocándonos obstáculos que parecen insalvables. Deuteronomio 1:28 dice: ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Mire, a causa de su incredulidad, toda esa generación cayó en el desierto, excepto Josué y Caleb. A causa de todo esto, Hebreos 4:2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hebreos se sirve de este ejemplo para advertir a todos los que en la actualidad todavía endurecen sus corazones, esos que tienen duro el corazón al oír la palabra de Dios. Pero ¿qué nos dice Deuteronomio 1:27? Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo: porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿Cuál es el aspecto más triste de la incredulidad? Es ese que se atreve a dudar de un amor que sin embargo ha sido comprobado, el amor de un Dios que no perdonó en la cruz a su propio Hijo. Miren, Hechos 13:18 nos dice: y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Poderoso amor de un padre, profunda ternura de una madre. Evalúa cuánto tiempo te ha tenido que soportar el Señor. Una y otra vez en tu terquedad, en tu rebeldía. Mire, Dios quiere ser todo para los suyos. ¿Y qué pide Él como respuesta a semejante amor? Nada. Él no pide nada, excepto la confianza total de un niño que se deja llevar en los brazos de su padre. Una y otra vez tenemos la fidelidad de Dios. Otra prueba de su fidelidad es estar siempre presente en el caminar, reconociendo los lugares y guiando etapa
por etapa. Deuteronomio 1:33 dice: quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habéis de acampar, con fuego de noche para mostrarnos el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. Mire, los incrédulos temores dan lugar a la ligereza, a la presunción, actitud que inevitablemente conduce a la derrota y hace derramar abundantes y amargas lágrimas. ¿Cuántas veces hemos suspirado y anhelado que el Señor nos lleve de su mano? ¿Y todo por qué? Porque dudamos de sus palabras, dudamos de sus promesas. El Señor Jesús, cual verdadero Moisés, deseaba que recordemos el desierto, no solamente como un lugar donde hemos multiplicado los pasos en falso, sino para evocar su inagotable bondad y paciencia a lo largo del camino transitado. Es que Deuteronomio 2:7 nos dice: pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. ¿Qué te ha faltado a ti? ¿Cuántas veces el Señor te ha venido proveyendo y tú no te has dado cuenta? Cuando te das cuenta, has tenido, has vivido. Muchos han dicho que han sobrevivido, no, han vivido y no se han dado cuenta. Preguntó Jesús a sus discípulos, Lucas 22:35, cuando os envié sin bolsas y alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron, nada. Es así como la presencia del Señor con nosotros todos los días, según su fiel promesa. Es la garantía de que conoce nuestras necesidades. Él responderá a ellas valiéndose de sus propios recursos. Cuando las fuerzas del hombre han desaparecido, llega la hora de Dios. Cuán grande es la paciencia de Dios. Soporta desde hace casi 2000 años a un mundo que crucificó a su Hijo. Dios muestra así su poder y lo despliega en favor de los suyos. Es un pensamiento apto para animarnos cuando el poder del enemigo quiere asustarnos. Cuando nos entra la duda, la desesperación, el desasosiego. Primera de Juan 5:4 dice: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por lo tanto, la fe triunfa porque se fundamenta en aquel que es más poderoso que el mundo. Juan 16:33: confiad, yo he vencido al mundo. Por eso en momentos de angustia, por eso en momentos de desesperación, es cuando demostramos que no hemos conocido a Dios, que no hemos andado de la mano suya ni de la mano de su Hijo. Muchas personas lamentan toda la vida no haber mostrado suficiente interés por sus estudios en la época escolar. Y los padres, a quienes no siempre se escucha, advierten a sus hijos para que trabajen, pues unos estudios mediocres también corren el riesgo de ser sancionados por una carrera mediocre, lo cual pone en juego su porvenir. ¿No ocurre lo mismo en el caso de un cristiano? Con la diferencia que toda la vida de este está formada por sus años escolares. Si es un alumno perezoso, un aficionado que carece de una sana ambición, si tiene la vista muy corta, no le será dada una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y va a ser una persona que sufrirá una pérdida eterna. Cuando tú lees, encuentras que, oiga, los hijos de Rubén y Gad nos dan una lección. No por recibir primero la herencia se obtiene la mejor parte. Muy al contrario. Aquella tierra buena y aquel buen monte se hallan más allá del Jordán. ¡Qué contraste hay entre el querido conductor cuyo corazón está más allá del Jordán, pero a quien no le es permitido entrar! Y estas dos tribus y media que sí podían entrar en Canaán, pero no tienen el menor deseo de hacerlo. Por eso, hoy mira bien, ¿dónde está tu corazón? Mira bien. Muchas veces nos quedamos y no pasamos el Jordán. Muchas veces la gente se amaña en el desierto. ¿Estás en el cielo junto a Jesús? ¿O en la tierra ocupado también con tantas cosas del mundo? Por eso tenemos que evaluar. Porque muchas veces nos engolosinamos con las cosas visibles y pasajeras.
Lucas 12:34 dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Cuánta gente en este momento no ha entendido el proceso del Señor? ¿Y cuánta gente en este momento está aún deleitándose en las cosas del mundo, añorando lo que vivió y no lo que puede estar viviendo en el Señor? Una sola desobediencia privó a Moisés de entrar en la buena tierra prometida por Dios. Esta pues es mejor posición para exhortar al pueblo a obedecer las ordenanzas de Dios para que entréis y poseáis la tierra. Es como si hubiera dicho que no le suceda como a mí, escuchen y obedezcan los mandamientos de Dios. ¿Cuántas bendiciones hemos perdido nosotros? Por eso aprendamos que haciendo la voluntad de Dios ponemos a un lado nuestra propia voluntad y cedemos el lugar a la sabiduría que viene de lo alto, la cual sustituye a la nuestra. Y qué hermoso. Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es que guardar la palabra es al mismo tiempo guardar nuestra alma con diligencia. Muchas personas que dicen ser cristianas añaden tradiciones, supersticiones, opiniones humanas a las escrituras. Otras suprimen las páginas que les molestan, les duelen o las que no entienden. Hacerlo uno o hacerlo otro es ser culpables de las cosas. ¿Por qué? Porque no queremos ser obedientes a la palabra del Señor. Es que nosotros como cristianos somos más responsables que Israel. Es que no se ha respondido mejor que ese pueblo a lo que se esperaba de él. Desde los tiempos apostólicos su decadencia está anunciada, pero en medio de la ruina de la iglesia Dios tiene trazado un sendero para el creyente, la obediencia individual. Por eso ya no se habla de grupo, la obediencia es individual. Esto ha llegado a ser la cristiandad en su conjunto. Segunda de Timoteo 3:14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Muchos están siguiendo tradiciones. El Señor nos exhorta a ser diferentes. Él se esmera en recordarnos lo que hemos aprendido. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. No nos sorprendamos al hallar en la Biblia numerosas repeticiones. Si Dios tiene que decir no matarás, no hurtarás, es porque estas inclinaciones hacia el mal están en nosotros. Si Dios dice que está buscando adoradores, es porque aún no los ha encontrado. Por eso la ley tiene sobre todo un carácter negativo. No recalca harás, sino no harás. La vida cristiana también conlleva unas abstenciones y prohibiciones. Primera de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Mire, nos está exhortando como a hijos, como a esos hijos de Dios, a que rechacemos toda malicia, engaño, hipocresía, envidia, que se abstenga de las codicias carnales. Pero el cristianismo también es rico en mandamientos positivos, ya que el creyente posee una vida nueva, capacitada para cumplirlos. Pero mira bien que si Dios nos exige apartarnos de las diversas codicias, es porque nos ha dado una persona, al Señor Jesucristo, quien es apto para satisfacer nuestros corazones. Lo que la ley no hacía. La ley ha sido dada, Dios no tiene más que añadir a ella. Ahora como pueblo toca responder con ese fervor verdadero y espontáneo. Cuán precioso es para Dios ese primer amor. ¿Quién diera que tuvieses tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? Pero más tarde evoca ese día feliz. Jeremías 2:2 y 2:32 nos dice, me he acordado de ti, del amor, de tu desponsorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto. Pero también dice, y con cuánta tristeza tiene que añadir, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Si hablo bien. Pero Dios no se conforma con palabras. Miren, nos juzgará según nuestros hechos. Ha sido trazado un camino del que uno no debe apartarse, ni a diestra ni a siniestra.
Cuán fácil damos un paso fuera del camino de la obediencia, atraídos por algún objeto extraño o asustados por cualquier obstáculo. Imitemos a Josías, ese joven rey cuya piedad brillaba en medio de las tinieblas de la idolatría contemporánea. Segunda de Crónicas 34:2 nos dice que fue el único que anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse de la derecha ni a la izquierda. Muchas veces le pedimos a Dios pruebas, pero tentar a Dios es pedirle que dé prueba de lo que dice, y eso no es sino incredulidad. Lucas 6:32 nos dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Usted y yo estamos dispuestos a amar a las personas que nos aman, a las que no nos parecen simpáticas, amables. El amor de Dios es totalmente distinto. El amor de Dios se manifestó hacia Israel cuando aún estaba en Egipto, débil y miserable nación que no lo buscaba, el más insignificante de todos los pueblos. Se ejerció para con nosotros cuando éramos débiles, impíos, pecadores, enemigos. El hombre ama cuando haya en otra persona motivos para semejante sentimiento. Es un amor condicionado. Mas todos los motivos que Dios tenía para amarnos se encontraban en su propio corazón. De modo que este amor se extiende a todas sus criaturas, sin distinción alguna. El amor de Dios espera del hombre no es sino la justa respuesta al suyo. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y tiene una consecuencia para nosotros, la obediencia. A esta obediencia el corazón de Dios vuelve a responder, pero por un sentimiento particular, la promesa del Señor Jesús. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Que Dios nos conceda experimentarlo ricamente. El corazón de Israel, como el nuestro, está pronto a olvidar a Dios, sus liberaciones, sus promesas, sus mandamientos. ¿Cuántas veces tú te has olvidado de todo lo que Dios ha hecho en ti, ha hecho por ti? ¿De dónde te ha sacado? ¿Cuál es el propósito de Dios al permitir las experiencias del desierto? Mire, el hombre que padece necesidades se halla más dispuesto a volverse hacia su Creador. Y es justamente allí donde Dios lo espera, porque la prueba nunca es una meta en sí, sino un medio para la postre hacerte bien. ¿Qué contraste hay entre el desierto que Israel acaba de atravesar, tierra de sed donde no había agua, y la buena tierra, llena de arroyos, de fuentes y de aguas profundas, en la cual va a entrar? Qué contraste también entre los alimentos de Egipto y los ricos y sustanciales frutos del país de Canaán, que dispensan fuerzas, gozo, salud, dulzura. ¿Qué nos está buscando? Los frutos del Espíritu Santo detallados en Gálatas 5:22. Por eso, como cristianos, el Señor no pide otra cosa de ti, sino tu temor, fidelidad, amor, abnegación y obediencia. ¿Qué se exige? La circuncisión del corazón. No basta una señal exterior como prueba de que se tiene una vida diferente. No basta con salir a decir que eres cristiano. No. Es que no es el título. Es que en el corazón debe haber un sello para indicar que se han juzgado las pretensiones de la carne y que se pertenece a Dios. Nuestros extravíos deben servirnos de advertencia y hablar a nuestra conciencia, mientras la perspectiva de la herencia celestial es propia para estimular nuestro corazón. Siempre confrontado con un pasado jalonando por la gracia y con un porvenir glorioso, nuestro caminar tenderá a ser recto. Es que el Señor nos enseñó que si permanecemos en Él, sabremos cómo orar, cómo hablar de Él, cómo huir del mal. En cada instante del día pensaremos en estas palabras y en aquel que las pronunció. Es que nuestras charlas, y entiéndelo bien, nuestros actos y nuestro andar llevarán su impresión. Hasta en nuestro rostro podrá leerse la felicidad que nos producen. En nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestras idas y venidas, en todo, adoraremos la doctrina de Dios nuestro Salvador. La conclusión de todas las exhortaciones a la obediencia: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición.
Estos dos caminos se abren ante cada uno de nosotros. Uno es el sendero estrecho de la obediencia, esa obediencia al Señor, el otro camino ancho de nuestra propia voluntad. Pero en este cruce, Dios ha colocado postes indicadores. El camino de la obediencia conduce a la bendición, el de la propia voluntad a la maldición. ¿Cuál quieres escoger? ¿En cuál quieres seguir? Porque es que ahora todo depende de nosotros. Es tan hermoso nuestro Dios que nos da un libre albedrío para que nosotros elijamos. Pero también tenemos que tener en cuenta, tú eres el que eliges. Por lo tanto, no culpes a Dios de los resultados. Una de las costumbres más claras es culpar a Dios de todo lo que nos pasa. Y no nos damos cuenta que muchas veces es nuestra desobediencia. Pero también vemos que al cristiano tampoco le corresponde decidir dónde o cómo rendir la alabanza a Dios. Su deber es inquirir cuidadosamente y buscar, según las Escrituras, el lugar donde el Señor ha prometido su presencia. Si tienes dudas, puede imitar a los dos discípulos enviados por el Maestro para preparar la Pascua, quienes le preguntaron, ¿dónde quieres que la preparemos? En cuanto le hayan rendido lo que le corresponde, se revela como un Dios lleno de bondad, que les da su sustento y entra con ternura en las circunstancias de su vida diaria. Esto no autoriza a los creyentes a orar a su antojo. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Tengamos la seguridad de que si el Señor nos prohíbe algo, no es para privarnos de ello arbitrariamente, sino para que no tropezcamos. ¿Cuántas cosas no han sucedido de acuerdo a tu voluntad? ¿Y de cuántas te ha salvado el Señor? Es que no hemos querido entender que el primer paso en el camino de la idolatría a menudo es la curiosidad. Por eso dice, no preguntes acerca de tus dioses, diciendo de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses. Interésate por el mal, es señal de que nuestra conciencia no ha sido profundamente alcanzada y nos hace entrar desarmados en el territorio del enemigo. Muchas veces nos ponemos como carne de cañón y no queremos entender que Dios es luz, Dios es amor y se revela de esta doble manera en los mandamientos aparentemente más ínfimos. Como luz condena al ladrón, vela para descubrir cualquier brote de pecado, exige justicia de parte del prestamista y del empresario, aprecia la medida de responsabilidad de cada pecador. Como amor, tiene los ojos puestos en todos los oprimidos, deudores, pobres, extranjeros, viudas, huérfanos, siervos. Los clamores de estos llegan hasta sus oídos. Por eso, muchas veces como desconocemos la palabra, caminamos como queremos. Ahora, aquí no hemos hablado si tú oras, si no oras. No, esa partecita no. Aquí estamos hablando de tu caminar diario. Una cosa es lo que tú haces a las 5 de la mañana. Mucha gente dice, yo me levanto a las 5 y oro media hora antes de ponerme a hacer mis quehaceres. Genial. Eso es hermoso. Pero ¿y el resto del día? A veces lo hacemos por cumplir y entonces creemos que ya, como oramos a las 5 de la mañana, ya estamos despachados. ¿Y entonces? O sea, tú sales de oración y dejas de ser cristiano. O sea, tú llegas y sales de tu casa. Ahorita los que pueden salir, se ponen el uniforme, salen, llegan allá y trabajan todo el día y llegan a la casa y se quitan el uniforme. ¿Y por qué no haces lo mismo y llegas a la empresa y te quitas el uniforme? Muchos están saliendo sin tapabocas y tantas otras cosas. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo las normas, los mandamientos, las leyes. En la palabra encontramos la prudencia, la sabiduría. Nosotros no queremos obedecer ni física, ni mental, ni emocional, ni espiritual. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que nos quejamos por cómo vivimos. Lo que tú siembras, de eso recoges. Y la palabra me enseña que si yo
siembro obediencia, voy a recoger ¿qué? Bendición. Entonces tenemos que aprender que si Dios nos ha amado así, debemos amarnos los unos a los otros, perdonando nuestras ofensas, reconciliándonos para poder vivir en paz. Cada que dan las noticias, yo me preocupo mucho, porque es que los casos de violencia intrafamiliar están disparados y yo digo, están en la casa y no pueden vivir en paz. Hablaba con una persona en estos días y yo le decía, bueno, cuéntame, ¿quién escogió a tu esposa? Yo, pastor. Y éramos tan felices. Ah, bueno, pero tú la escogiste. ¿Ella quién escogió? No, pues a mí. O sea que los dos escogieron. ¿Oraron al Señor? Pues pastor, después fuimos y hablamos con nuestro pastor y oramos. Y entonces el pastor nos bendijo. Ah, bueno. ¿Y qué siguió? Pastor, si viera, el día que nos casamos estábamos tan felices. Yo, ah, bueno. ¿Y por qué no recuerdan las promesas que se hicieron? ¿Qué promesas había? Pastor, imagínese que hablábamos de obediencia. ¿A quién? A Dios. Ah, bueno. ¿Y de qué más hablaron? Imagínese que yo hice unas promesas y entonces las escribí y ese día las leí porque fue lo que salió de mi corazón. ¿Y ella qué hizo? Si viera las promesas que me hizo. ¿Quién de los dos las ha incumplido? Uy, pastor. Ah, bueno. Tenemos que tener en cuenta lo que hemos hecho para saber qué es lo que estamos viviendo. Y muchas veces no nos acordamos de todas esas maravillas y botamos todo por la borda. ¿Por qué? Porque violamos los principios, no ponemos límites. El Señor nos está enseñando los límites que debemos poner. Es que el problema no es con quién estás. El problema no es de la otra persona. El problema es nuestro. Olvidamos muchas cosas. A veces olvidamos la promesa que hicimos. ¿Por qué no te acuerdas por qué escogiste a esa mujer? Y eso yo hablaba con este hombre. Porque a veces nos creemos víctimas y somos victimarios. Y a veces no dedicamos tiempo y a veces tantas otras cosas. Hay mucha queja en este momento, sí. Las personas están trabajando en su casa. Pero no se han dado cuenta que están trabajando más tiempo que antes. Antes se levantaban a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, dejaban todo listo, se iban a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, llegaban a las 6 de la tarde, preparaban todo, se sentaban, comían, hablaban. Y hoy en día, pastor, pues que estoy las 24 horas en la casa. Sí, claro. Una cosa es que estemos, otra cosa es que compartamos. Y entonces estás en la casa y ¿qué estás haciendo? No, pues me levanto, pero ya me levanto de afán, entonces me baño, me visto, desayuno a toda y me siento a trabajar. Y a veces no alcanzo a terminar a la hora, a las 6, 7, entonces pues estamos comiendo a las 9 de la noche, algo suave y acostarnos a dormir porque estoy muy cansado. Miren cómo hemos cambiado las cosas, porque hemos violado nuestros preceptos, hemos pasado nuestros límites. Por eso te invito a que conozcamos la palabra. Porque cuando uno aprende a caminar en la palabra y a ponerse en los zapatos, mira, es que todos criticamos a ese pueblo de Israel y eran tercos y todos los juzgamos. Tú y yo hemos sido iguales o peores. Tú y yo hemos atravesado los desiertos. Y lo más triste de atravesar un desierto es salir igual que como entramos. Cuando tú lees, dice que los que salieron no entraron, que era una nueva generación. Y cuando tú lees en el Nuevo Testamento que dice que somos nuevas criaturas.
pero a veces seguimos iguales. Y el Señor ha tenido tanta paciencia con nosotros. Es tiempo de vivir en la gracia del Señor. Es tiempo de ver que la luz ya llegó a nosotros, que debemos resplandecer, que tú y yo caminamos en el Señor, con el Señor y por el Señor. Y no hablo de que no tengamos dudas, no, no, no. Miremos qué nos enseña la palabra. Si tú caminas por Deuteronomio vas a aprender muchas cosas. Primero, dónde se equivocaron. Y segundo, qué debían hacer. Y eso es lo que tenemos que evaluar nuestro corazón. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué debemos cambiar? ¿Qué son esas manías que hemos cogido con respecto al Señor? Porque también suena triste, pero hay cristianos mañosos. Tienen una oración para cada ocasión, pero nunca tienen la vivencia de la palabra del Señor. Por eso, camina en la palabra, tómala para ti y aprende a vivir en ella. Aprende a estar en la palabra, porque cuando la palabra es mía, se hace rema en mi caminar. Y entonces ya no voy a hablar del Señor, sino voy a vivir en el Señor. Y vamos a aprender a caminar del Señor. Y qué hermoso que podamos tomar un versículo diario y qué hermoso que podamos tomarlo para nosotros. Ese es un ejercicio que uno debe hacer recurrentemente. O tomar la promesa para uno. Hay promesas en la palabra del Señor que son para uno, pero si no la tomas y la vives, se queda como una palabra. Evalúa hoy cuánta palabra el Señor te ha dado y cuánta has dejado caer, porque no vives caminando en la palabra. A mí el Señor me ha enseñado que debemos andar en bendición. Tú y yo debemos andar de bendición en bendición. Eso dice la palabra. Y muchas veces nosotros, por desánimo y por tantas cosas, dejamos caer esa palabra. Y no es que se haya caído Dios, no, no, no. Es que nosotros no le ponemos patitas a la fe. Y entonces tú tienes que aprender a caminar en la palabra. Si el Señor te dijo que eres de bendición, empieza a ser de bendición, a vivir en bendición y ser bendición para otros. Eso mismo le decía yo a esta persona. Y a veces olvidamos las promesas y a veces olvidamos lo felices que podemos ser. Ahora, yo no le estoy diciendo que no va a haber dificultades, no, no, no. Lo que pasa es que con Dios las dificultades son diferentes. Y entonces el Señor va a emparejar el camino. El Señor nos va a mostrar la salida. Es el Señor el que nos va a evitar que veamos esos Goliat. Porque a veces se nos crecen los problemas, se nos crecen los enanos. Y entonces es cuando empezamos a mirar diferente. ¿Por qué? Porque desconfiamos de la palabra del Señor. ¿Qué leíste hoy en la palabra? A mí la palabra me dice que yo seré bendición al entrar y al salir. Entonces si soy prudente, pues voy a ser de bendición cuando salga y cuando vuelva. Pero si soy imprudente, la culpa no es de Dios, la culpa es mía. Porque también dice que si no tengo sabiduría, pídasela al Señor. Por eso miremos Deuteronomio desde la otra óptica, partiendo que es que el Señor tuvo que repetir la norma. Por eso es la segunda ley, porque ya les había dado los preceptos en el caminar, 40 años dándoles preceptos, y tuvo que volver a enseñar a la generación. Y muchas veces nos tiene que enseñar a nosotros en nuestro caminar. Por eso, caminemos de la mano del Señor. Y cuando nosotros entendamos los preceptos, vamos a caminar en los preceptos del Señor. Y siempre los preceptos del Señor son para bendición. Por eso, oremos por las familias. Oremos por las personas.
para que cada uno de nosotros, caminando del Señor, podamos estar en Él. Y que toda circunstancia es pasajera, pero la palabra del Señor es permanente y permanece en nuestros corazones. Padre misericordioso, hoy te damos gracias, Señor Padre Santo, porque nos has dado los preceptos y las normas, Señor, para vivir en un mundo de bendición, Señor. Preceptos para los padres, para los hijos, para los esposos, Señor, porque tú siempre has querido, Padre misericordioso, que nuestra vida sea diferente. También nos hablas del testimonio, Padre misericordioso, porque si nosotros cambiamos, nuestra familia va a cambiar y nuestro ambiente va a ser diferente. Padre bueno, hoy te pedimos, Señor, que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda y que seamos de bendición porque obedecemos, Señor, tus principios, los cuales nos quieren dar vida, una vida espiritual, una vida emocional, una vida mental. Padre bondadoso, porque si obedecemos la palabra, Señor, todas las bendiciones, como dice tu palabra, llegarán a nuestras vidas. Y si nosotros somos bendecidos, nuestra familia va a ser bendecida. Por eso hoy te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Porque una y otra vez, Señor, quieres que caminemos en tu palabra, Señor, que la tomamos para nosotros, Señor. Porque muchas veces conocemos la palabra, Señor, pero no la vivimos, Padre misericordioso. Por eso hoy queremos empezar a vivirla, Señor. Tu palabra dice que somos nuevas criaturas, Señor, y queremos ser esas criaturas que caminan en tu palabra. Gracias, Padre bueno, por la bendición que hemos tenido, Señor Padre misericordioso, por las familias que tú nos has dado, Señor Padre bondadoso, porque cada día, Señor, tú nos llevas, Señor, a vivir en esa felicidad que es el hogar. Papito Dios, pongo en tus manos a todos aquellos, Señor, que aún no han entendido, Padre misericordioso, lo que es vivir alrededor del calor, Señor, del fuego, Padre misericordioso. Porque aún, Señor Padre Santo, no solo no entienden tu palabra, sino no saben vivir en comunidad, Padre Santo. Tú no nos llamaste a ser ermitaños, Señor, sino a estar reunidos, Señor, en torno a ti, en torno a tu palabra y a tener comunión unos con otros. Papito Dios, bendice a los padres y dale la sabiduría para guiar a sus hijos. Bendice a los hijos, Señor Padre Santo, para entender a los padres y a los abuelos, Señor Padre misericordioso. Papito Dios, haznos entender, Padre misericordioso, que con la edad, Señor, llega también la niñez, Padre amado. Y muchos no han entendido, Señor Padre misericordioso, que aquellos abuelos, Señor, que están a nuestro lado, Señor, están viviendo una segunda niñez y que debemos entenderlos, comprenderlos, amarlos y fortalecerles en su tiempo. Aprovecharlos, Señor Padre misericordioso, y aprovechar, Señor, cada minuto para que mañana, Señor, podamos contar, Señor Padre misericordioso, y no añorar, Señor, y tener tristezas y rasgarnos las vestiduras. Por eso gracias, Padre bueno, por este tiempo. Y Señor, llévanos a caminar en tu palabra para poderla vivir como personas que somos entendidas en tu palabra. Y no entendidas porque tengamos mucha sabiduría, sino que tú nos vas revelando la palabra a medida que vamos entrando en ella. Gracias, Padre bueno, por la oportunidad que nos das de servir, Señor, y de ser testimonio para otros. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos, les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria Mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y a caminar en la palabra. Cuando tú la tomes para ti, esa palabra va a ser de bendición para todos los que te rodean. Buenas noches.